Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Hoy vamos con un capítulo que aunque es un capítulo, digamos que muy conocido por todas por la inmensa mayoría de los creyentes. Yo espero hoy poderlo llevar desde un punto de vista del contexto de lo que realmente está ocurriendo. Así que espero aportarle todo un llamado, todo un significado a las cosas que ocurrieron en este capítulo 4, cuando Yeshua fue llevado al desierto. Este es un capítulo que es muy importante de entender, pero que nosotros en la iglesia, cuando estábamos en la iglesia, no lo podíamos comprender en su verdadera magnitud porque nosotros no conocíamos, por voluntad del Padre, no conocíamos nuestra identidad israelita. Nosotros todavía no sabíamos que éramos esa casa de Israel que se había perdido, esa casa de Israel que Yeshua vino a buscar, esa casa de Israel que va a aparecer de nuevo para ser sellado el nuevo pacto por Yeshua. Entonces, hemos venido estudiando los capítulos anteriores dentro de ese contexto. Recuerden, siempre tenemos que tener en cuenta que hay dos éxodos anunciados. Uno, el éxodo de Egipto, donde el Eterno sacó al pueblo rumbo a la tierra prometida. Hace con ellos el pacto que fue después, que fue destruido por el mismo pueblo por su idolatría. El Eterno después nos promete un segundo pacto, una segunda oportunidad que comienza precisamente con el capítulo que vimos la semana pasada, que es Isaías 40, cuando el Eterno dice: consolaos, pueblo mío, consolaos. Es cuando anuncia la llegada al mundo, la presencia de Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto, que es cuando anuncia que la gloria del Eterno la verán todos los hombres, la verán, y todo esto está absolutamente cumplido de una manera extraordinaria. Si de pronto usted que me está viendo en este capítulo 4, usted no ha visto el capítulo anterior, le recomiendo que lo vea porque es muy importante entender qué sucedió ese día de la inmersión de Yeshua, o de lo que nosotros llamamos el bautizo de Yeshua. La inmersión de Yeshua, ¿en qué consistió? ¿Qué tiene que ver con este nuevo plan? Recuerde, todo tiene que volver a ser restaurado para cuando Yeshua va a empezar su ministerio, porque él vino para darla por misericordia y por gracia la opción del nuevo pacto. El nuevo pacto que Yeshua selló con su cuerpo y con su sangre. Todo eso vamos a tratar de entenderlo hoy. Hoy vamos a ver un capítulo que es muy interesante y que nos anima a nosotros a entender el llamado de este tiempo final. Fíjense que podemos comenzar, y de hecho quiero comenzar mostrándoles a ustedes esta gráfica, porque esta gráfica realmente muchos ya la conocen cuando estudiamos a Yeshua y el círculo de la Torá. Pero esta gráfica es muy importante para entender el tema que tenemos hoy en este capítulo. Recordemos que nosotros nunca conocíamos, pues como no conocíamos la Torá, pues menos conocíamos el círculo de la Torá. El hecho de que cada semana nosotros estudiáramos una porción, eso ya existía en el tiempo de Yeshua. Y yo soy de las que aseguro sin ningún problema que eso fue revelado por el Eterno. Esa división de la Torá en porciones fue revelada por el Eterno, porque nada de esto es coincidencia. Así como lo vamos a ver hoy, un poquito en más detalle, pero aparte de estos datos que ustedes pueden tener si ustedes revisan el estudio que se llama Yeshua y el estudio de la Torá en mi muro de YouTube, si usted, aparte de eso, yo quiero que miremos a profundidad el verdadero mensaje de los 40 días en el desierto y lo que sucedió una vez que Yeshua regresara. Si ustedes ven acá,
ustedes van a observar que Yeshua, la inmersión, podemos determinar sin duda alguna que la hizo en un 9 de Av, porque nos cuadran todas tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio aquí de Mateo, cuadra, pero perfecto cada mensaje, cada semana, todo lo que estaba sucediendo durante estos días. Ustedes van a ver allí que pasaron las 7 semanas hasta que Yeshua está en la sinagoga de Nazaret, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Después de esos 40 días en el desierto. Ahora, durante esos 40 días que Yeshua va al desierto, ya vimos anteriormente que va un día por cada año que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. O sea, es como si en alguna manera se devolviera la historia y volviera la historia a comenzar ahora, digamos que saneado el problema que había llevado a la ruptura del antiguo pacto. Así que cuando Yeshua está ya a punto de comenzar su ministerio, nosotros ya sabiendo que estas son las porciones de la Torá, ustedes van a ver la relación que tiene con los 40 días en el desierto que vamos a estudiar. Así que los animo a que abran su corazón y su mente y entendamos este regreso. Hoy vamos a entender por qué el Eterno nos llamó de regreso a la Torá. Hoy vamos a entender por qué nos llamó de regreso a nuestra identidad israelita. Todo eso vamos a entender hasta este tiempo final. O sea, pongan atención y verán que yo les prometo que va a ser un capítulo muy interesante. Empecemos entonces con el capítulo 4 de Mateo. Dice entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí que nos dice que ya pasó la inmersión, que fue el capítulo pasado. Y fíjense que inmediatamente él es llevado al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu. Es decir, ¿qué quiere decir? Muchas personas, yo siempre oigo la misma discusión. Que si Yeshua es divino, entonces ¿cómo es que el diablo lo lleva al desierto? El diablo no lo llevó al desierto, lo llevó el Padre lo llevó allí. Ahora, fue tentado por el enemigo. ¿Por qué? Hoy lo vamos a entender. ¿Cuál es el mensaje que el Padre nos quería dar detrás de esta tentación? Y ese mensaje, el hecho de que apareciera en el desierto Hasatán o Satanás o el enemigo, es precisamente saber por qué tiene que aparecer él ahí. Eso lo vamos a aprender a través de las mismas palabras con las que él se relaciona con Yeshua en el desierto. Dice que entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, él está en ayuno. Recuerden, Yeshua es la palabra del Eterno. Hay personas que yo no sé si lo hacen de mala fe o no entienden, pero esta función de saber que si Jesús, cuando uno dice Yeshua, elejar con el Eterno, le dicen a uno, pero es que el Eterno no puede estar, no puede morir, no puede. No, Yeshua es la palabra del Eterno, la imagen visible del Eterno. Estaba allí ayunando, dice, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué pasa esto? Muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que viniera? Miren lo que pasa cuando nosotros entendemos este cuadro de las porciones de la Torá. No es una coincidencia que las palabras que está utilizando Hasatán
son las mismas que aparecen tanto en la porción de la Torá como en la porción de la Haftará. No, eso no es una coincidencia, porque las tentaciones todas hicieron referencia a la porción de la Torá que se seguía en cada una de esas semanas. Miremos esto, ¿dónde está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos el contexto de donde está escrito. Lo encontramos donde en Deuteronomio 8. Ahora, pero recuerden, fue el Eterno el que lo llevó. ¿Cuál era el mensaje que nos quería mandar el Eterno? A través de que ese evento se diera y después de revelar ese evento, ¿qué era lo que el Eterno quería que nosotros aprendiéramos? Pongan atención a este capítulo, Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Piensen, como les he estado diciendo, que es el principio del nuevo pacto. Yeshua va a comenzar el proceso para sellar el nuevo pacto. ¿Cuál es la instrucción primera que nos da el Eterno? Que tengamos cuidado de poner por obra todos los mandamientos que Él ordena para que podamos entrar en la tierra prometida. Recuerden que viene un segundo éxodo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto. ¿Se dan cuenta? Porque Yeshua, antes de, se hace la inmersión, recibe la unción del sacerdocio e inmediatamente es llevado al desierto los mismos 40 días que le digo día por año. ¿Por qué? Dice acá, te acordarás de todo el camino, como si volviera a recorrer el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Analicemos estas palabras para que hoy podamos nosotros cómo poner esa palabra en nuestra propia vida, para que nosotros estemos preparados para ese segundo éxodo. Miren lo que dice el Eterno, que Él los trajo al desierto y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. A nosotros no todo nos sale bien, no todo tiene que ser bendición. Muchas veces vienen momentos muy duros para el Eterno probar lo que hay en el corazón nuestro. ¿Cuántas personas que han recibido bendición cuando viene el momento difícil, una pérdida, una enfermedad, alguna cosa, pierden su fe y le dan la espalda al Eterno? Él dice que muchas veces las aflicciones las da Él para probar lo que hay en el corazón, para saber si realmente nosotros vamos a guardar o no los mandamientos. Porque guardar los mandamientos para bendición es muy fácil, pero mantenerse uno en los momentos difíciles, eso no es fácil. Entonces dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces el mensaje aquí, ¿a dónde va? ¿A dónde nos conduce? A que no es este mundo físico. Nosotros tenemos que saber que no solo necesitamos el pan para vivir, la provisión para vivir, sino que nosotros necesitamos es de lo que sale de la boca del Eterno, es mirar más allá, porque si aún nos faltara el pan, maná caerá del cielo como cayó para los israelitas. Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros nos demos cuenta que Él es un Dios vivo, todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que tiene el control de todo. Fíjense que nosotros estamos al final y la palabra se ha cumplido de manera extraordinaria. Porque nadie que haya leído de verdad las escrituras puede decir que eso fue escrito por cualquier hombre. Ese concepto inmediatamente revela que la persona que lo está diciendo ni se ha tomado el trabajo de abrir una Biblia en su vida. El Eterno nos está diciendo, no es solo lo de acá, no es solo la vida aquí física.
es lo otro, es la vida con el Eterno. Por eso dice que los sustentó con maná. Dice, tú ves, y sigue diciendo para que no se nos olvide, tu vestido, el vestido de los israelitas, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Está aquí hablándole al pueblo de Israel. Recuerden el poder que yo tengo, que ni siquiera se les acabaron los vestidos, ni se les hincharon los pies. Y dice, y reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno, tu Dios, te castiga. O sea, recuerden que hay disciplina porque Él es un padre que disciplina. Y cuando uno tiene hijos, uno los tiene que disciplinar. Un hijo sin disciplina se pierde. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Recuerden, estamos aquí comenzando con Yeshua ese nuevo pacto. Otra vez como si hubiéramos estado en el Sinaí de nuevo y aquí estuviéramos recibiendo la instrucción. Entonces le dice, la tierra que nosotros vamos a heredar es tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuya piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Pero cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y pongan atención a esto que hemos visto que era el pecado más grande que había en el tiempo de Yeshua. Y que es el pecado más grande que hay hoy en Israel, hoy en todas las dos casas de Israel, por lo menos en la gran mayoría de Israel. Fíjense, aquí viene con cuando el Eterno está haciendo referencia a este texto, nos está enviando todo este mensaje. Entonces dice, yo los voy a bendecir con toda bendición en la tierra, con toda bendición de los cielos, pero cuídense, dice, de no olvidarse de Yahweh, tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, fue mi poder y la fuerza de mi mano la que me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Porque como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahweh su Elohim. Todo este texto alrededor de esta primera tentación no es coincidencia. Recuerden que el mismo Yeshua, el reclamo que le hacía a los fariseos en su tiempo era que ellos habían dejado el mandamiento del Eterno por seguir mandamientos de hombres, que ellos creían que porque lo vimos la vez pasada, porque ellos eran hijos de Abraham, entonces ya con eso tenían. Que el hecho de ser israelitas estaba por encima del mismo Dios de Israel. Hoy estamos viendo el mismo pecado en Israel. En Israel la gran mayoría de las personas hoy se dicen seculares, se dicen judíos humanistas o se dicen ateos,
Pero guardan la Torá, ¿por qué? Porque la Torá es la constitución judía, es el libro judío, es la halajá judía. Pero ¿qué pasó con el autor de la Torá? Porque una cosa es que la Torá se guarda, pero se adora al autor de la Torá. Y el autor de la Torá es el Eterno y es el corazón mismo de él. Pero hoy aún los seculares, los que dicen no creemos en el Dios de Israel, no creemos que exista, siguen guardando la Torá. ¿Por qué? Porque dicen somos hijos de Abraham. Exactamente lo que pasaba en el tiempo de Yeshua. Entonces fíjense que el llamado en esta primera tentación es precisamente esa. ¿Y dónde encontramos nosotros esa cita? La encontramos, ustedes la pueden ver allí, toda esta cita de Deuteronomio en la porción Eikep. Allí la ven señalada en amarillo. Entonces, fíjese, Yeshua está en el desierto, toca la porción Eikep y la porción Eikep trae literalmente las palabras con que Hasatán lo tienta y la respuesta de él, que es el mensaje tan importante que nosotros tenemos para el día de hoy. Ahora viene una segunda tentación, pongan atención. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense la tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, claro que el Satanás también sabía, y porque él sabe que ese es su enemigo. Esto nos va a llevar precisamente a entender este tiempo final en el día de hoy también. ¿Por qué? Porque Hasatán, y ahorita lo vamos a ver con la tercera tentación, él es el dueño del mundo, él tiene la autoridad en el mundo. ¿Quién es el que se le va a oponer y le va a quitar esa autoridad? Es Yeshua. Entonces, ahora vamos entendiendo por qué el que va a salir en nombre del maligno es el anti-Yeshua, es el anticristo, es el antimesías, es un anti-Yeshua, no es un anti-eterno, no es un anti-otro Dios del mundo, no, es un anti-Yeshua. Aquí le dice a Yeshua, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, él le pone toda la tentación. Si Yeshua hubiera caído en esa tentación y se hubiera arrojado de allí, ¿a dónde hubiera caído? En el torrente del Cedrón, que es donde salía como toda la inmundicia que se iba hasta el Mar Muerto. Mire, cuando uno ya va uniendo todas las piezas, uno se va dando cuenta de la intención, de lo que había detrás de toda esta tentación. Pero ¿qué le contestó Yeshua frente a esa tentación? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y muy importante esta palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Yeshua está citando la Torá, pero al mismo tiempo, como vamos a ver, está diciendo quién es él, la imagen visible de Elohim. O sea, él mismo se está identificando, porque él no dijo, no tentarás al Hijo del Señor tu Dios. No, él dijo, no tentarás, está escrito, al Señor tu Dios. Vamos a ver dónde encontramos esas palabras. Deuteronomio 6:1. ¿Qué es lo que quiere el Eterno a través de esta tentación? Que nosotros recordemos, que nosotros pongamos por obra para ese nuevo pacto y para estar listos para el segundo éxodo. Dice Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar. ¿Sí ven? Siempre nos va a hablar de la tierra que van a entrar, o sea, desde esa nueva etapa. Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Señor de tus padres, el Dios de tus padres. Y viene aquí algo que nosotros acabamos de conocer, pero que el Eterno quería que conociéramos. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Recordemos eso porque es el primer y más importante mandamiento. Cuando esta tentación nos lleva a estudiar, nos lleva a descubrir que no podemos entrar en la tierra prometida si nosotros no tenemos muy claro en nuestra vida que el Eterno es uno, pero que es un Echad, no un Yahid como inventó Rambam. Ustedes ven los principios del judaísmo y Rambam cambió la naturaleza del Eterno de Echad por Yahid. El Echad es una unidad compuesta, el Yahid es una unidad simple, indivisible. Según el Echad, según Rambam, el Eterno, por ser un Yahid, no puede aparecer. O sea, fue una manera de eliminar gran parte del mensaje de la Torá. Nosotros que estamos regresando, ¿qué es lo primero que aprendemos en este regreso al pueblo de Israel? Que el Yahweh, nuestro Elohim, uno es. Y dice, y sigue diciendo, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus puertas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, todo lo que hemos recibido como bendición. Luego que comas y te sacies, ¿qué vuelve a decir otra vez el Eterno? Lo mismo que nos dijo en el mensaje de la primera. Cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto. Cuídate que porque te estoy bendiciendo y estás teniendo el fruto de tu trabajo, que ese fruto no se está echando en saco roto. Cuídate de no olvidarte de Yahweh. A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por tu nombre y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces sigue diciendo, porque él, Yahweh, es un Dios celoso. Yahweh tu Elohim en medio de ti está para que no se inflame el furor de Yahweh tu Elohim contra ti te destruya. Aquí es donde viene la palabra, no tentaréis a Yahweh vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masá, que es lo que le está citando Yeshua. ¿De qué se trata esta tentación? ¿Por qué la está citando Yeshua y por qué se la está citando al enemigo? Recuerden, en la primera nos dijo, porque no solo de pan viviremos, pero ahora le está citando lo que pasó en Masá. ¿Qué fue lo que pasó en Masá? En Éxodo 17, recordemos que toda la congregación partió, dice, del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento. Y recuerden, ellos ya habían pasado el Mar Rojo, ellos ya habían visto cantidad de milagros, lo que ellos necesitaban lo tenían, así como nos lo dijo ahora el Eterno, ni siquiera les acababa la ropa, no se enfermaban, nada les pasaba, todo lo que necesitaban lo tenían. Sin embargo, ¿qué pasó? Porque tuvieron sed, entonces empezaron de nuevo a hacer un altercado contra el Eterno. Y dice que entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Este pueblo dentro de poco me van a apedrear. Y Yahweh le dijo, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti
sobre la peña de Oreb, y golpearán la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá. ¿Por qué lo dice que es una tentación al Eterno? ¿Por qué nos está diciendo que esto es una tentación también que le hicieron? Porque era como que por toda una protesta a ver cómo reaccionaba el Eterno. O sea, era como tratando de probar el poder del Todopoderoso. No creían de corazón, porque si yo ya he visto tantos milagros y ahora tengo sed, pues mi oración podía ser: Padre, ahora dame agua, tengo sed, necesito el agua, pero creyendo que Él me lo puede dar, no en altercado y no presionando al Eterno para ver si, como lo vemos a través de los mismos evangelios, como decían que por tentarle le decían que hiciera milagros. Oiga, haga este milagro o haga este otro, o por qué no hace un milagro delante de nosotros, pero lo hacían para tentarlo. Era como si tuviera que demostrar su poder y no porque ellos realmente creyeran en su corazón. ¿Dónde encontramos esta tentación y esa respuesta de Yeshua? La encontramos acá en la porción Beit Hanan. Él está allí, ustedes la ven, en los mismos días del desierto. Se dan cuenta, mire, Hasatán conoce las escrituras. Él las conoce. Que alguien conozca la escritura no es una prueba de nada, porque la puede conocer como la conoce Hasatán, y Hasatán tiembla delante del Eterno, pero aún así es Hasatán. O sea, muchas personas pueden conocerlo, pero de todas maneras no creen en el Eterno. Fíjense, aquí encontramos que esa porción se encuentra ese texto se encuentra en la porción Beit Hanan. Ahora viene la tercera tentación. Pongan atención a esta tentación que es muy importante de entender. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Aquí es donde nosotros entendemos todo el proceso. ¿Por qué las otras tentaciones y por qué? Primero que todo, miremos esto. ¿Dónde encontramos estas palabras con las que le tientas a Satán y le responde Yeshua? De nuevo la encontramos en la porción Beit Hanan. La encontramos allí cuando nos dice, ya leímos esta parte: a Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí Yeshua le está diciendo: solo al Señor adorarás, a Él solo servirás. O sea, de nuevo está citando la palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tenía que presentar este evento? Cuando es el Eterno el que lleva a Yeshua al desierto y permite, porque pues eso fue con la autorización del Eterno, porque nada se puede hacer sin su autorización, que el mismo Hasatán se presentara delante de él. Porque recordemos que Satanás es el dueño legal, digamos, hasta ahora de la tierra. Esto es muy importante de entenderlo en las escrituras. Por eso él está diciendo, le mostró los reinos y le dijo: si te postras y me adoras, te los entrego. Yeshua le hubiera podido decir: pero ¿y quién le dijo que eran suyos? Bueno, esa no fue la respuesta de Yeshua. La respuesta de Yeshua, en otras palabras, es: aunque los reinos sean suyos, nosotros, el pueblo, él representándolo, porque él vino a buscar las ovejas de Israel. No, el pueblo de Israel adorará solo a Yud, Hei, Bab, Hei, aunque los reinos le pertenezcan. ¿En dónde encontramos? Miremos primero dónde encontramos esto. Ya vimos en la porción Beit Hanan,
Y ahora entendamos entonces esto. ¿Cuándo le fue entregada la autoridad a Hasatán? ¿Cuándo se le entregaron los reinos de la tierra? Esto es definitivo y sobre todo en este tiempo para entenderlo. Todo este conjunto de palabras, solo serviremos al Eterno, no nos rendiremos delante de Hasatán, aunque él tenga todo el control de la tierra, como hoy ya está, digamos que de una manera muy explícitamente advertida al mundo entero. Cuando nosotros entramos en el estudio de la Torá en Génesis, nosotros vemos que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay toda una historia. Hay toda una historia. ¿Cuál había sido esa historia? Dice que en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra, pero después la tierra y los cielos y la tierra aparece desordenada y vacía. Y dice entonces que el espíritu de Elohim empieza a moverse sobre las aguas. ¿Por qué se volvió desordenada y vacía la tierra? No fue que el Eterno hizo una tierra desordenada y vacía. El Eterno todo lo hace perfecto. De hecho, cuando nosotros vemos la tierra, cuando nosotros observamos realmente la creación, la perfección hasta de una flor, la perfección de un animal, de un color, de un atardecer, cuando nosotros vemos todo, un proceso de polinización, todo lo que hay en el mundo, este mundo que ha pasado por miles de años y a pesar del hombre sigue siendo hermoso y encontramos cosas, nosotros nos damos cuenta que esto no pudo haber surgido de una tierra desordenada y vacía. El Eterno nunca hubiera hecho algo desordenado y vacío. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una primera creación, es lo que nos dice la palabra. Hubo una primera creación y Hasatán, que era el querubín hermoso, como dice la palabra, era lleno de sabiduría, era lleno de hermosura. El Eterno le había dado todo esto, la bendición, la sabiduría, la hermosura. Las arpas y los tamboriles habían sido creados para él. Bueno, él había sido creado para que gobernara la tierra y la tierra se la entregó el Eterno a Hasatán para que él la gobernara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él se envaneció con toda la bendición y se rebeló contra el Eterno. ¿Qué vimos ahora en las otras tentaciones? Fíjense que lo mismo que pasó con él. Recuerda, cuando yo los bendiga en esto, cuídense de no pensar que, eso fue por mí, ahora yo no necesito del Eterno. Fíjense que es exactamente el mismo patrón que se seguía en esas dos tentaciones anteriores, el mismo patrón que sigue la historia completa de Hasatán. Cuando él quiso ser como Elohim y sentarse en el trono de Elohim, como podemos verlo aquí en Isaías 14, ahí es donde nosotros entendemos todo este contexto, lo que pasó desde el principio, lo que pasó aquí con Yeshua para comenzar el nuevo pacto y lo que está pasando hoy. Leamos con atención Isaías 14:1 y leámoslo pensando, porque esto es para el final, entonces leámoslo pensándolo en el día de hoy. Dice Isaías 14:1, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntará la familia de Jacob. Pongan atención porque ahí estamos nosotros. Nosotros que pensábamos que éramos gentiles, que no teníamos nada que ver con Israel, que solo Israel era el pueblo judío. Ahora dice, Yahweh tendrá piedad de Jacob. ¿Qué es lo que empieza Yeshua? Isaías 40. Empieza todo el proceso ya de restauración. Consolaos, pueblo mío, consolaos. Aquí que nos está diciendo en Isaías 14, está anunciando que al final él tendrá piedad de Jacob, escogerá a Israel porque ese es su pueblo para siempre y a ellos se unirán extranjeros.
Ahí estamos nosotros, la casa de Israel que se había vuelto gentil, está regresando, más todos los gentiles que quieran unirse al Dios de Israel. Dice, y los tomarán por pueblo y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas de la tierra de Yahweh. Cautivarán a los que los cautivaron y señorearán a los que lo oprimieron. Y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. O sea, ¿quién es el rey de Babilonia? Bueno, ustedes esa estudio lo vamos a ver más adelante, pero lo hicimos, yo lo hice en un estudio que creo que se llamaba Las Batallas Celestiales, que ustedes lo pueden ver allí. Pero ¿quién es el rey de Babilonia? El rey de Babilonia es Hasatán. Y dice, lo que está diciendo el texto es, al final, cuando ya sea derrotado por Yeshua, nosotros, la casa de Jacob, vamos a decir, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Mire, piense, yo sé que estoy metiendo un tiempo, es este tiempo final, pero estoy haciendo énfasis, ¿sabe por qué? Porque es que estamos viviendo tiempos muy definitivos y muy peligrosos. Esto lo estamos viendo, todo este contexto está a la orden del día en el mundo. Hay un grupo, hay una élite perversa que está gobernada, que son satanistas, pero declarados. Esto es claro. Dice, ellos hieren a los pueblos con furor, con llaga permanente. Nos traen desde hace años atrás en una esclavitud absoluta, haciendo lo que quieren porque tomaron el control de la tierra y hoy quieren gobernar definitivamente la tierra en ese nuevo orden. Entonces quieren tomar ya el poder absoluto. ¿Para quién? Para Hasatán, ya lo vamos a ver, porque ellos les sirven todas sus acciones, sus pensamientos, sus rituales, los sacrificios de niños, los abortos, todo esto nosotros sabemos para quién se hace. Dice, ellos se enseñoreaban, los que se enseñoreaban de las naciones con ira y las perseguían con crueldad. Eso lo hemos visto a través de la historia, guerras que ni nadie sabe por qué aparecieron, pero en los que no ha hecho sino sufrir la humanidad y enriquecerse este mismo grupo. Él dice, toda la tierra, ahora que ya fue juzgada, porque aquí está hablando cuando ya la casa de Israel finalmente regrese. Dice, ahora, fíjense cómo va a quedar la tierra cuando ya venga Yeshua. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron, dice, a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Ustedes se imaginan este mundo tan hermoso sin esta gente tan malvada. Sin esta gente tan malvada, que nos anuncian, se burlan, nos ponen programas en la televisión, nos ponen cosas para que sepamos sus planes, nos los anticipan descaradamente. Es una burla completa porque saben que el mundo no reacciona. Entonces, pero va a llegar el día en que digamos que aún la naturaleza va a estar feliz con porque ellos desaparecieron. El Seol abajo, dice, se espantó de ti. Está hablando del Hasatán. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a los reyes de las naciones, a todos los que le sirvieron a él, a todos los que hoy sabemos que le están sirviendo. Todos ellos darán voces y te dirán, ay, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Miren, yo creo que nunca habíamos entendido este texto como hoy. Nunca tan claro. Nunca, porque estamos viendo que la inmensa mayoría de los gobiernos están todos en orden, rindiéndole cuentas al enemigo, y por eso le van a decir, o cuando lo vean a él destruido, porque ellos creen que es indestructible.
pero cuando lo vean destruido, ¿qué es lo que le van a decir? Le van a decir eso, le van a decir, tú también te debilitaste como nosotros, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, aquí es donde entendemos todo ese plan de él. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que él siempre ha buscado. Busquen el estudio que también que se llama La batalla por Jerusalén, para que entiendan todo este proceso que nosotros estamos ya viendo al final y lo podemos entender. Donde dice que se va a sentar en los lados del norte. ¿Quién se sienta en los lados del norte en el monte de Yahweh? Los sacerdotes cuando recibían las ofrendas. Fíjense que recuerden que en segunda de Tesalonicenses nos dice que el templo se va a reconstruir y que va a entrar el antimesías, que es una encarnación del mismo Hasatán, y se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios en ese altar. Ese es su objetivo. Para eso es todo lo que está ocurriendo en este momento. Entonces dice, pero tú, dice el Eterno, pero tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reyes. Hoy la está haciendo temblar, pero ese no es el futuro. El futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos porque tenemos el Elohim poderoso que escribió esto, pero miles de años atrás, y hoy lo estamos entendiendo de una manera extraordinaria. Dice, el que puso al mundo como un desierto, el que asoló sus ciudades, el que a los presos nunca les abrió la cárcel. Nada que sea más claro hoy. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Que recuerden que cuando Yeshua viene, dice lo que los reyes buscarán hasta meterse debajo de la tierra por terror de la presencia de Yeshua HaMashiach. Él es el que viene a hacer juicio a toda esta gente perversa. Dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Toda esa rebelión de Hasatana que llevó a que el Eterno reaccionara y el Eterno viniera y arrasara con esa primera creación. Este deseo de él de ser como el Eterno fue el que hizo que el Eterno pusiera la tierra en desolación. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el Salmo 18, 7, 15 y repetido en segunda de Samuel 22, 8. Cuando dice que la tierra fue conmovida y tembló. Entonces pensemos, volvamos a ponerlo. Primera creación, se le entrega a Satán, se revela, el Eterno viene. Dice que la tierra fue conmovida y tembló, que se conmovieron los cimientos de los montes, que se estremecieron porque se indignó el Eterno. Humo salió de su nariz, de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Él cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Él puso tinieblas por su escondedero. Recuerden que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra. Aquí las está poniendo el Eterno para terminar con esa rebelión. Pero dice, y le puso tinieblas por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, las nubes pasaron, granizo, carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz. O sea, todo esto, y dice que hasta destapó los cimientos de la tierra.
Es decir, todo esto fue ese juicio, de ahí ya viene la segunda creación, ya el Eterno, la creación como nosotros la conocemos. Y finalmente, que ¿por qué se espera entonces el juicio hasta el final? Porque recordemos algo. El Eterno dijo que los dones y los llamamientos del Eterno son irrevocables. El Eterno es de una rectitud que Él le había entregado la tierra a Hasatán. Él no podía en ese momento, no le quitó esa autoridad. Por eso ustedes ven que en el Edén aparece ya Hasatán malo. Él ya empieza a hablarle a Adán y a Eva diciéndoles, oiga, no coman de eso, que coman de ese árbol, porque lo que pasa es que van a ser como el Eterno, conociendo el bien y el mal. Él ya es malo allí. ¿Por qué? Pues porque ya había pasado toda esa primera creación. Ahora, pero la autoridad sigue hasta este momento, cuando él se enfrenta a Yeshua, que va a comenzar ese segundo ciclo y que le dice, si se postra delante de mí, le entrego el mundo. Él pensó seguramente que Yeshua le iba a decir inmediatamente, bueno, yo me postro y entréguemelo, pero esa no era la manera. Yeshua tiene que venir a vencerlo a él en esa guerra frontal, porque él tiene que ser echado de los mismos cielos donde habita para venir a hacer esa última guerra y ya ganar el Eterno el control nuevamente del mundo, y por eso vamos a tener un milenio de paz. Ahora, si ustedes quieren ver que en realidad este gobierno de este tiempo, toda esta gente malvada, toda esta gente que está poniendo al mundo pero contra la pared, están guiados por este enemigo. Miren nomás este punto. Vamos a hacer una conexión aquí para que ustedes piensen. Muchas veces ya se las he mostrado en otros estudios, pero puede haber muchas personas que no lo han visto. ¿Quién es Hasatán o Lucifer? La serpiente antigua. Que no es una dualidad como dicen hoy. ¿Por qué lo pongo allí? Porque hoy, como las mismas personas que no creen en el Eterno, pero que creen que la Torá es la constitución de Israel, pero que se olvidaron del autor de la Torá, también dicen que el enemigo no existe, que Hasatán no existe, que lo que existe es el bien y el mal. O sea que aquí a Yeshua al desierto está hablando como con el mal, simplemente con un concepto. Eso no es verdad. Él es un personaje real. Y tan real es que, miren, les voy a mostrar esto. En Apocalipsis 12:9 nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es en este tiempo, en este tiempo. Pero nos dice que es el gran dragón, la serpiente antigua. Esa serpiente del Edén, ese es Hasatán. Ese dragón, ese es Hasatán. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás o Hasatán. Bueno, nos da todos los nombres para que nos quede muy claro. Fíjense esto. ¿Ustedes creen que es coincidencia en este tiempo que la misma persona que está promoviendo una sola religión mundial sin el Eterno, solo con los hijos de Abraham? Pongan atención, porque es que todo va en la misma dirección. Estamos diciendo, les repito, bueno, espero no estar repitiendo mucho porque yo quiero que esto quede claro. El Eterno dice, yo elegí al pueblo de Israel, pero no quiero que el pueblo se enorgullezca de sí mismo y me olvide, como está pasando, como pasó en ese tiempo de Yeshua y como está pasando hoy, Ahora, fíjense esto. Aquí nosotros estamos viendo que ya va a empezar ahora, nos dicen que a finales de noviembre empieza todo lo que es la agrupación abrahámica, todos los descendientes de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una sinagoga, que va a haber una mezquita, que va a haber un sitio cristiano y católico.
todos unidos. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham, pero sin Elohim, pero sin el Eterno. Una nueva religión mundial, una nueva religión que le sirve a quién. Pues el mismo autor de esta idea, que ya la vamos a ver muy pronto inaugurada, porque ya tenemos los planos, ya tenemos todo esto, ya están expuestos y ya están exhibidos, tiene esta oficina como su oficina privada. Y miren la forma, miren la forma. Esto no es una coincidencia. ¿Y dónde queda esto? ¿Dónde queda esa oficina que tiene esa forma por fuera? Ya les la voy a mostrar por dentro. Queda ni más ni menos que en el Vaticano. ¿Y quién es el que está promoviendo esa reunión abrahámica? El Vaticano. ¿Y cómo es por dentro cómo es por dentro la oficina? Y está la oficina central. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? ¿O estamos hablando de últimos tiempos ya revelados? Porque nadie mandaría hacer una oficina como esa si no le estuviera sirviendo de frente y con todo su corazón. Esto nos tiene a nosotros que mover. Estas tentaciones, cuando él le dijo a Yeshua, le dijo, si postrado me adorares, le entrego el mundo. Y Yeshua le dijo, no, solo a Yahweh adorarás. Ese es el mensaje para nosotros hoy. No importa que ellos se crean los dueños del mundo, no importa lo que hagan. Nosotros somos del Eterno, nosotros somos nosotros. No tenemos otro a quien mirar que a Yud-Hei, Bab-Hei, a Yeshua, que es su imagen visible, que es su palabra hecha hombre, que es el que viene a hacer el juicio. Como les digo, la persecución contra quién va a ser, contra Yeshua, que es el que viene a acabarlo, porque no se postró en ese tiempo que iba a comenzar la redención y el sello del nuevo pacto. Fíjense cómo la escritura y cómo el mundo y cómo todo lo podemos ver hoy a la perfección. Pero sigamos y terminemos el capítulo para que ustedes vean esto. Ya vamos a terminar nomás este capítulo hoy para que ustedes vean cómo sigue acá y qué es lo que nos revela en estos pocos versos que nos faltan. Miremos entonces la misión del Mesías. Ya entendimos esos 40 días, el Mesías regresa otra vez. En el Evangelio de Lucas es más claro, pero también Mateo toma el mismo orden que sigue Lucas. Entonces dice en el verso 12, ya Yeshua volvió del desierto y dice, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, aquí ya nos lleva directamente a que Juan el Bautista está preso. Recuerden que Juan el Bautista muere, ya lo explicamos en el capítulo anterior, por qué tenía que morir. Tenía que acabarse el sacerdocio levítico para que empezara el sacerdocio en el orden de Melquisedec, que lo tiene solo Yeshua. No hay nadie más que tenga el sacerdocio levítico. No hay ningún ser humano, no hay ningún otro sacerdote. Eso es un sacerdocio celestial que solo lo tiene Yeshua. Entonces dice que oyó que Juan estaba preso y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué estaba el pueblo en tinieblas? Porque Hasatán es el dueño del mundo. Y en ese momento Yeshua no había venido ya a hacer la redención y el nuevo pacto. Entonces dice, los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué habla de Zabulón y de Neftalí? Porque está hablando de la casa de Israel que estaba perdida. La casa de Judá estaba en grave pecado, pero allí estaba, pero la casa de Israel estaba perdida. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, oigan las palabras, primero, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. ¿Por qué arrepiéntanse? A los de Zabulón y Neftalí, ¿por qué a la casa de Israel arrepiéntanse? Yo no tengo que arrepentirme de no haber guardado, por ejemplo, un mandamiento que existe, digamos, en Paraguay, ¿no? Porque yo no vivo en Paraguay. Así que si yo fuera a vivir a Paraguay, empiezo de cero a guardar
a guardar las leyes del país. Pero, ¿por qué la casa de Israel sí tenía que llamarse arrepentimiento? Porque habían abandonado la Torá para volverse gentiles. Ahora, ¿dónde vemos nosotros esto? Que se está cumpliendo en Isaías 9. Para poderlo entender, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. No, ¿cuál era la que estaba en angustia? La casa de Israel, que había perdido todo, su herencia, era ese hijo pródigo que estaba en el mundo. Como en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí, que es lo que está citando Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue la gran luz? Yeshua. Yeshua es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste el pesado yugo. ¿Cuál pesado yugo? El que nos impone Hasatán. Cuando nosotros no hemos tenido un encuentro con Yeshua, tenemos un yugo de Hasatán que no nos deja vivir realmente con la alegría, con el amor, con el gozo, a pesar de todas las cosas, como el que vivimos cuando nosotros cuando Yeshua viene a morar en nuestra vida. Yo creo que somos muchos los que lo hemos experimentado, millones alrededor del mundo. Saber que hay una vida diferente cuando yo le permito que Yeshua venga a mi vida y quite ese pesado yugo y la vara del hombro y el cetro del opresor. Muchos que están todavía bajo ese poder de Hasatán nunca pueden realmente saber lo que es esa paz que nadie puede entender, la confianza a pesar de los problemas, la capacidad de amar a quien sea, como sea, la capacidad de ver mucho más allá de lo natural. Todo eso es lo que hace Yeshua, quebrar esos pesados yugos. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. O sea, todo ese pasado horrible. ¿Por qué? ¿Cómo se va a acabar? Por ese niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, el principado sobre su hombro, que se llamará admirable consejero, Peleyo es, el Gibor, Dios fuerte, Abiad, Padre eterno y príncipe de paz. Que dice que su imperio y la paz no tendrán límite, porque Él es el eterno. Puede que ser que la tierra le pertenezca a Satán, pero es que Él vino ya para liberarnos de ese yugo. Entonces dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos lo hace. En el verso nuevo que dice que lo sabrá que vino la luz del mundo, que nos puede cambiar, que nos puede quitar todo esto. Dice que lo sabrán Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez dijeron, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabraigos, pero pondremos cedros. ¿Qué era lo que había dicho Efraín y todo Samaria? Bueno, pues acabamos, pero nosotros vamos a reconstruir según lo que nosotros queramos. Acabamos con las ordenanzas del Eterno, pero vamos en su altanería decían, vamos a poner nuestras propias leyes. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Que Efraín y todo Samaria lo iba a escuchar, iba a ver que la luz del mundo había venido, que ese niño había nacido, que era el Dios Todopoderoso, que era el Padre Eterno mismo viniendo a rescatarnos y a buscarnos, y daría ese paso. Fíjense, todo esto lo vamos entendiendo a través de todo esto. Sigue en el verso 18 de Mateo, y andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y a Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí viene la otra revelación tan hermosa. Hermosa cuando lo conectamos con el contexto de la Torá. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, no pescadores de peces, pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron.
Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos al instante dejaron la barca y los siguieron. ¿Por qué pescadores de hombres? Ya muchos lo saben, pero muchos no. Y esperamos que ustedes compartan todo esto para que puedan compartirlo con personas que han amado al Eterno y no han entendido todo esto en esta restauración de Israel. Recordemos que cuando Jacob bendijo a Efraín y a Manasés, que son todos los que representan a toda la casa de Israel, le dijo Jacob a José: tus dos hijos, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. O sea que nosotros fuimos adoptados como hijos de Abraham, Isaac y Jacob, como Rubén y Simeón, con los mismos derechos. La casa de Judá tiene los mismos derechos que la casa de Israel. No es que ellos, ese tema de verlos acá como en otra posición, no, las dos casas están con los mismos derechos, con las mismas promesas. ¿Cuál fue la bendición en Génesis 48:16? El ángel que me liberta de todo mal, dice Jacob. ¿Quién era el ángel que lo liberta de todo mal? Cuando estudiamos la Torah nos damos cuenta que es Yeshua, porque es la imagen visible de Elohim. Bendiga a estos jóvenes. Es decir, ¿quién iba a bendecir a Efraín y a Manasés? Yeshua. Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Entonces, ¿quién iba a bendecir a la casa de Efraín o a la casa de Israel? Yeshua mismo es el que nos iba a bendecir. Por eso él dijo: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora dice que nosotros caminaremos en el nombre de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, seremos israelitas 100%. Pero advirtió: y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así dice en español, pero ¿cómo dice en hebreo? Multiplíquense en gran manera como peces en la tierra. Por eso Yeshua dijo a los discípulos: los haré pescadores de hombres. ¿A quiénes tienen que ir a pescar? A Efraín y a Manasés, a toda la casa de Israel, a todos los gentiles que quieran creer en el Dios de Israel, como peces en la tierra. ¿Cómo fue la bendición? Recordemos, la bendición son las manos cruzadas, la letra Tab, que es una cruz, que de hecho nos está hablando del símbolo que acompañaría a Yeshua viniendo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada es coincidencia que Yeshua hubiera muerto sobre una letra Tab. Eso no es ninguna coincidencia. Él está haciendo un pacto, el nuevo pacto. Volvamos entonces a Mateo 4:23. Ya entendimos por qué llaman los discípulos pescadores de hombres. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fíjenselo, ya empieza el ministerio, enseñando en las sinagogas. En las sinagogas. ¿Por qué en las sinagogas? Uno hubiera pensado que cuando pensábamos en la iglesia como Jesús, como que se hubiera ido a hablarle a los gentiles. No, nunca le habló a los gentiles. Él vino a las sinagogas, allí empezó a revelarse y de allí les dijo: tengo otro pueblo que tengo que traer y serán los dos un solo pueblo y tendrán un solo pastor. El plan es con Israel, no hay otro plan. Entonces dice que enseñaba en las sinagogas, que predicaba el evangelio del reino. ¿Qué vimos que era el evangelio? El evangelio es la reunión de las dos casas de Israel. Ustedes lo pueden estudiar desde el mismo Tanakh. Y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Por qué sanando toda enfermedad y dolencia? Porque él venía a hacer todos esos milagros. Y dice de hecho que se difundió su fama y que le traían los que tenían dolencia, los de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los
no, porque Él vino para quitar de nosotros el pesado yugo, porque Él vino para darnos vida y vida abundante, porque Él vino para cambiar nuestra vida. Y dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero ¿dónde encontramos todo esto? ¿Dónde encontramos que él estuviera en la sinagoga, que predicara el evangelio y que hablara de sanar de toda enfermedad y tormento? ¿Dónde lo encontramos? En Isaías 61. En Isaías 61 que dice exactamente, dijo que dice estas palabras. Estas palabras las dijo Yeshua cuando entró en la sinagoga de Nazaret, y dice que lo pusieron a leer la Haftará y leyó estas palabras. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pero antes de entrar a mirar todo el texto, miremos esto. ¿Cuándo dijo Yeshua esas palabras? ¿Por qué Mateo entra y de una vez empieza a hablar de las sanidades? Porque Yeshua, de acuerdo al Evangelio de Lucas, esas palabras las leyó en la sinagoga de Nazaret en la segunda semana después de haber salido del desierto, cuando se estaba hablando de la Parashá Nitzavim. Allí era donde se estaba leyendo Isaías 61. Aquí ya en esa semana, después del desierto, después de las tentaciones, había sucedido algo muy interesante. Ustedes ven, si ustedes observan bien la gráfica, ustedes ven que cuando regresa Yeshua del desierto, regresa cuando se está leyendo en las sinagogas la Parashá Ki Tavo, cuando entres. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué se leía en ese día? Para que vean que no hay ninguna coincidencia de nada. Ya vimos que las tentaciones están en las mismas porciones de la Parashá, pero miremos qué pasó cuando él llegó. En la primera vez que él entra a la sinagoga, se lee la porción Ki Tavo, cuando entres, no es coincidencia. Pero ¿qué se leyó ese día en la sinagoga? Tú declaras a Yahweh tu Elohim y Yahweh te declara a su hijo, otra vez como la adopción del pueblo para ese nuevo pacto. Yahweh tu Elohim te manda que cumpla los estatutos y decretos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y tu alma. Has declarado hoy que Yahweh es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Ustedes me van a decir que es coincidencia que el pacto se rompió desde el mismo Sinaí, se rompió el primer pacto. Que cuando Yeshua viene a sellar el nuevo pacto y comienza su ministerio, lo primero que se lee en la sinagoga, ya pasaron estos días del desierto, y lo primero que se lee en la sinagoga es precisamente el Padre volviendo a decir: si ustedes dicen que yo soy su Elohim, yo los declaro de nuevo hoy mi pueblo, porque esa declaración había sido cortada. El pacto, el antiguo pacto, había sido roto por el pecado de Israel. Entonces dice que ustedes han declarado, y Yahweh ha declarado hoy, que eres el pueblo suyo de su exclusiva posesión, como lo ha prometido, para que guarde los mandamientos al fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Elohim. Ahora, ¿qué se leía en la porción de la Haftará de esa semana? Volvamos a mirar acá. Si ustedes miran la porción Ki Tavo, ustedes van a ver que se leía Isaías 60. Isaías 60, piensen en esto. Yeshua apenas va a comenzar su vida pública, él entró allí y lo que se lee es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Yahweh,
porque Él es el mismo eterno, y sobre ti será vista su gloria, y las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mira alrededor, todos se han juntado, vinieron de lejos, todos nosotros aparecemos ahí en esto. Es coincidencia que Él entra por primera vez en su ministerio y dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, y Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué sucede? Pero ¿qué sucede? Que la semana siguiente, que es la que está citando Mateo, con todos los milagros, también era la Parashá Nitzavim, como vimos, firmemente parados. En ese día, en la Parashá pasó algo que fue muy especial. Recuerden, en Lucas lo podemos leer con más detalle. A él le piden que lea la porción de la Haftará, que es Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero cuando él termina de leer, él dice unas palabras. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Y todos los de la sinagoga intentaron matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por leer que el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a verlo. ¿Qué fue lo que leyó? Que es exactamente lo que nos está relatando Mateo. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Es decir, yo soy el Mesías, el ungido. Por él me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Por eso Mateo dice, la multitud le seguía porque él estaba haciendo, sanando a todos de toda dolencia, a ordenar que a los afligidos, a proclamar el año. Pongan atención, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Por qué el año de la buena voluntad? Porque era el sello del nuevo pacto. Era el proceso ya para sellar el nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Judá y la casa de Israel. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Entonces nos dice en la palabra, nos dice que él enrolló el libro, acabó de leer esto y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y trataron de matarlo. ¿Por qué? ¿Por eso? No, por lo que se había leído en la Torá. ¿Qué se leyó en la Torá? Y con esto terminamos. En la Torá se leyó Deuteronomio 29:10, que dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Ustedes se imaginan, habían escuchado estas palabras en la sinagoga. Ustedes todos están hoy en presencia de Yahweh su Elohim. Yeshua se para, lee la Haftará, dice, yo soy el ungido de Yahweh. Sabemos que el ungido, el Mesías es divino. No puede existir un Mesías que sea un hombre común y corriente, un hombre hijo de hombre y mujer. Eso no existe ni en la Torá, ni en la Haftará, ni en el corazón del Eterno. Entonces, en la Torá ese día leyeron, todos vosotros estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Y Yeshua termina diciendo, hoy se ha cumplido esa palabra. Porque yo soy el ungido de Yahweh, el que vino aquí a todo este proceso, a predicar a los abatidos, a sanar, a levantar, a quitar todos los yugos, a todo. Hoy se ha cumplido. Pero dijo, ellos entendieron muy claro que lo estaba diciendo, todos hoy estáis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Ellos entendieron como una blasfemia que él estuviera diciendo esto y por eso trataron de matarle. Y con esto termina este capítulo. Capítulo que uno puede leer en 10 minutos. Ustedes dirán, pero se fue como 1 hora y cuarto. Miren, cuando nosotros leemos los evangelios, pero a la luz del Tanakh, entendiendo parte por parte, todo tiene sentido. Todo nos conecta con Israel, pero más que todo nos conecta con el pueblo como israelitas, con el Eterno. Cuidémonos, y con esto quiero terminar, cuidémonos de no caer en ese menosprecio del autor de la Torá,
para quedarnos con la Torá y con la identidad israelita como nuestro orgullo, como está pasando hoy. Es increíble lo que nosotros estamos viendo. Hoy no hay un nombre más maltratado que el nombre santo de Yud-Heh Vav-Heh. Esta mañana nomás, con mucha tristeza, estaba yo teniendo una conversación con una persona muy, muy querida para mí. Y yo le estaba diciendo estas mismas palabras. Yo le estaba diciendo porque hay toda una enseñanza que volvió al Eterno un Dios más del Medio Oriente. Ah, no, que tal mandamiento es porque los otros dioses lo hacían, entonces él dijo que no. O sea, como si fuera uno más. A nosotros no nos puede olvidar que el Eterno es el creador del cielo y de la tierra. Es el que tiene todo el poder, es el que tuvo misericordia de nosotros para volvernos a llamar, es el que nos está formando hoy, es el que viene a reinar con nosotros, pero es el que en este último tiempo que estamos analizando, que es el tiempo de Hasatán, el tiempo del antimesías, el tiempo del antiyesúa, el que va a ser nuestro protector, el que va a ser el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos dirige. Nosotros vamos a estar bajo sus alas y bajo su protección estaremos seguros. Estamos viendo al mundo en manos del enemigo, pero la redención está cerca y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Pronto vendrá, se abrirán los cielos y vendrá Yeshua, pero vamos a seguir entendiendo su palabra, así como hoy a la luz del Tanakh, para que nosotros sintamos realmente la conexión que tenemos tanto con el Eterno, con Yeshua, su imagen visible, como con el pueblo de Israel. Y amemos el pueblo de Israel, pero desechemos y no permitamos que el pecado en Israel siga avanzando, que se siga hablando simplemente como de una constitución que no tiene nada que ver con el autor, con el dueño de la tierra. Así que nuestro corazón se rinda delante del Todopoderoso. Él es maravilloso, Él es lleno de amor, Él es lleno de misericordia, pero es lleno de poder y de justicia. Y nunca tendrá al impío por justo. Nunca. Porque Él es la justicia misma. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde. Nos vemos la próxima semana, que vamos a tener un tema muy interesante en Mateo, que es todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que también va más allá de lo que siempre vimos, más allá de bendecidos los que lloran porque serán consolados. Vamos a ver qué es lo que hay detrás en el Tanakh. Así que los espero, que el Eterno nos bendiga, que nos guarde y que el Eterno nos siga revelando su palabra. Fíjense una cosa solamente, no nos hemos desviado ni a derecha ni a izquierda de la palabra, pero espero que hubiéramos entendido hoy todo el mensaje. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.